Buenas tardes a todos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Alejandro Melgar Pariona, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el fenómeno económico que es la inflación en el Perú. En el transcurso de esta explicación le voy a hablar una breve introducción sobre este fenómeno económico y vamos a ver más a fondo su desarrollo en los diferentes aspectos que hay, ¿no? Como ejemplo que es su definición. Vamos a ver cómo es este fenómeno económico, cómo estaba anteriormente y cómo es ahora en el contexto peruano, con qué escuela económica se ve relacionada. Vamos a verlo, cuáles son todos los conceptos de la economía que hemos visto estudiados durante el transcurso del siglo y se relacionan con este fenómeno económico que es la inflación. Y vamos a ver desde una perspectiva macroeconómica y microeconómica a la inflación peruana. En el presente informe nos adentraremos en el fascinante fenómeno económico conocido como la inflación en el contexto peruano. Podemos decir que la inflación, en su definición más básica, se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo determinado. Este fenómeno económico ha sido objeto de estudio y análisis por parte de diversas escuelas económicas a lo largo de la historia, debido a su impacto significativo en la estabilidad y desarrollo del país. Dentro de este marco teórico, la inflación se relaciona principalmente con la escuela económica conocida como el monetarismo. Esta corriente de pensamiento, liderada por figuras como Milton Friedman, sostiene que la inflación es principalmente causada por un crecimiento excesivo de la oferta monetaria en relación con el crecimiento de la producción real y que la oferta del dinero también se desempeña un papel crucial en la determinación de los niveles de precios. Según esta perspectiva, podemos decir que las políticas monetarias desempeñan un papel crucial en la gestión y control de la inflación, ya que un crecimiento excesivo de la oferta monetaria puede generar estas inflaciones, ¿no? Asimismo, la inflación también está estrechamente ligada a una serie de conceptos económicos fundamentales. Entre ellos está la oferta y demanda, ya que el aumento de los precios puede estar relacionado con una mayor demanda de bienes y servicios que no puede ser cubierta por las ofertas disponibles. También encontramos otro concepto económico que es la política monetaria, ya que los bancos centrales pueden utilizar herramientas como la tasa de interés para controlar la inflación. Y por último, el concepto económico que se relaciona con esta inflación es la política fiscal, ya que los gobiernos pueden implementar políticas fiscales para estimular o desacelerar la economía, lo que a su vez puede afectar la inflación. En cuanto a su relación con la microeconomía y la macroeconomía, podemos observar que la inflación tiene implicaciones tanto a nivel individual como a nivel agregado. A nivel microeconómico, los precios más altos afectan directamente a los consumidores y empresas en términos de decisiones de compras, producción y distribución. Por otro lado, a nivel macroeconómico, la inflación puede tener un impacto significativo en variables como el crecimiento económico, el desempleo y la estabilidad financiera en un país. En breve, de toda esta eh, introducción que me he dado, podemos decir que el estudio de la inflación en el Perú nos permite a nosotros comprender la dinámica de este fenómeno económico que es la inflación, ¿no? Y donde vamos a explorar a continuación sus definiciones, su relación con la escuela monetarista, los conceptos económicos asociados, influencia tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. Bien, viendo a la estructura del desarrollo, veamos más a fondo qué es realmente la inflación. La inflación se refiere al aumento generalizado y constante de los precios, lo que resulta en la disminución del valor de la moneda y afecta negativamente a la economía y el bienestar de la población. Por otro lado, cuando los precios caen de manera generalizada y constante, estamos ante una deflación. Usualmente se habla de la tasa anual de inflación en un mes particular. Por ejemplo, si decimos que la tasa de inflación anual en el Perú en el mes de mayo fue del 2%, significa que en mayo de 2006 los precios fueron un promedio de 2% más alto que en mayo de 2005. Entonces, si la canasta promedio costaba 100 soles en mayo de 2005, su costo se elevó a 102 en mayo del siguiente año, que es de 2006. También se puede decir que la inflación es un fenómeno económico presente en la mayoría de los países y está vinculado al incremento caótico de los precios de la mayoría de los bienes y servicios que se comercializan en su mercado durante un extenso periodo de tiempo. Cuando la inflación afecta a una economía, esta se vuelve más complicado en distribuir los ingresos,
en planificar los viajes, en saldar las deudas o invertir en algo rentable. Esto se debe a que los precios que eran antes una guía para administrar nuestro dinero eficientemente se encuentran ahora distorsionados. La tasa de inflación se mide mediante los precios del consumidor, que es el IPC, y está determinada por los factores de oferta, por los factores de demanda y el entorno internacional. Los factores de oferta incluyen los costos de insumos, materia prima, energía y laborales. Los factores de demanda se refieren al aumento de la demanda por encima de la oferta, y la inflación importada está influenciada por las cotizaciones internacionales y el tipo de cambio. En el contexto peruano, vamos a ver cómo esta inflación, este fenómeno económico, que es la inflación peruana, cómo se ha venido desarrollando, cómo ha venido afectando la economía. En el 2021 la economía creció un 13,5% en contraste con la fuerte contracción del 11,1% en 2020. Hubo un aumento en la producción nacional impulsado por el reinicio de actividades productivas, la demanda interna y externa y los precios récord del cobre. El PIB, el producto ha superado los niveles previos a la pandemia y la inflación ha aumentado debido a alimentos importados, combustibles y depresión del sol. Entre diciembre del año de 2020 y noviembre de 2021, el déficit fiscal anual disminuyó del 8,9% al 3,3% del PIB, debido a una recuperación de ingresos corrientes, reducción de gastos no financieros y caída con el déficit primario de empresas estatales. Los ingresos tributarios aumentan principalmente por el IGB y el impuesto de la renta, mientras que los gastos no financieros del gobierno general se redujeron como porcentaje del producto. La deuda bruta del sector público no financiero representa un 36,8% del PIB a finales de 2021 y la tasa de interés de referencia de la política monetaria alcanzó el 0,25%. En general, podemos decir que en el tercer trimestre de 2021 el Perú tuvo un déficit acumulado del 1,2% del PIB en la cuenta corriente debido a grandes importaciones que hubo por parte de los factores de las autoridades de las empresas extranjeras. Además, los problemas en el transporte marítimo y cadena logística han afectado negativamente las cuentas de servicios. La cuenta financiera tuvo un superávit del 6,8% del PIB entre enero y septiembre de 2021 debido a los activos externos, que eran los préstamos a largo plazo y el financiamiento externo del sector público. El tipo de cambio peruano ha depreciado un 12% frente al dólar en el 2021. El Banco Central del Reserva del Perú ha intervenido en el mercado eh, cambiando a través de subastas, colocación de certificados y ventas para estabilizar la situación. Las reservas internacionales netas han aumentado en 3.818 millones de dólares en comparación con el año anterior. Veamos a ver sobre la escuela económica. En la inflación en el Perú se relaciona con la escuela económica monetarista. ¿Por qué? Porque esta escuela de pensamiento económico sostiene que la inflación es el resultado de la emisión de dinero a un ritmo mayor del crecimiento de la producción. Esto causa una disminución del valor de la moneda y por lo tanto un aumento de los precios. A mayor profundidad, la escuela económica monetaria es una corriente de pensamiento dentro de la economía que se enfoca en el estudio del dinero y su influencia en la economía. Sus principales contribuciones se centran en el análisis de la oferta monetaria, la tasa de interés y el papel de la política monetaria en el control de la inflación y el crecimiento económico. Algunos de los principales exponentes de esta escuela son Milton Friedman y Friedrich Hayek, que en sus teorías se basan en la creencia de que la intervención gubernamental de la economía, especialmente a través de la política monetaria, debe tener efectos perjudiciales y distorsionar el funcionamiento eficiente del mercado. Sus principales ideas de la escuela económica monetaria es la regla de oferta monetaria, que define la implementación de una regla que limite el crecimiento de la oferta monetaria a un ritmo constante. Tenemos también a los efectos de la política a sus efectos de esta política monetaria, que consideran que debe tener un impacto significativo en la economía, que sostiene que debe utilizarse con precaución. También tenemos la inflación y estabilidad de precios, donde los monetaristas argumentan que la inflación es principalmente causada por un crecimiento excesivo de la oferta monetaria y puede ser controlada mediante las medidas de política monetaria adecuadas. También encontramos las críticas a la intervención estatal, donde la Escuela Económica Monetaria cuestiona la injerencia del gobierno en la economía, ya que consideran que puede generar ineficiencias y distorsionar en el mercado. Por todo lo mencionado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del Tecnológico Nacional de México agregó que según esta escuela, la inflación es causada por un aumento de la cantidad de dinero en circulación, ya sea debido a la política monetaria expansiva del gobierno
o la creación de dinero por parte de los bancos comerciales. A medida que hay más dinero disponible en la economía, aumenta la demanda de bienes y servicios, lo que eso lleva a un aumento descontrolado en los precios. Asimismo, la escuela monetaria argumenta que la inflación también puede ser causada por un aumento de los costos de producción. Por ejemplo, ¿no? Si los salarios aumentan significativamente, las empresas se van a ver afectadas y van a aumentar los precios de sus productos para compensar estos mayores costos. Y esto puede generar una espiral inflacionaria, ya que los trabajadores demandarán aumentos salariales para compensar el aumento de los precios, lo que a su vez llevará a una mayor inflación. La escuela monetaria también destaca la importancia de la inercia inflacionaria. Una vez que se genera un proceso inflacionario, puede ser difícil de detener debido a cambios en las expectativas de los agentes económicos. Por ejemplo, si los trabajadores esperan que los precios continúen aumentando en el futuro, pueden demandar aumentos salariales más altos, lo que contribuirá a mantener la inflación. Vamos a ver sobre la inflación en los conceptos en la economía, ¿no? Como ya lo mencionamos al inicio, la inflación está estrechamente ligada a una serie de conceptos económicos fundamentales, que es la oferta y la demanda, la política monetaria y la política fiscal. La inflación, en la oferta y la demanda son conceptos fundamentales en economía y juegan un papel importante en la determinación de los precios de los bienes y servicios. La oferta se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender en ciertos productos. La relación entre la inflación y la oferta y demanda es compleja y puede variar en diferentes situaciones económicas. Sin embargo, hay alguna forma en que estos conceptos están relacionados. En la oferta y demanda de bienes y servicios, donde si la demanda de bienes y servicios aumenta, mientras que la oferta se mantiene constante, es probable que los precios de los bienes y servicios suban, lo que puede contribuir a la inflación. También otra relación es los costos de producción, donde si los costos de producción, como los salarios y los precios de los insumos, pueden influir en la oferta de bienes y servicios, esto puede contribuir a la inflación. En general, la inflación, debido a la relación entre oferta y demanda de dinero, se produce porque esta puede ser provocada ya sea por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien por una súbita disminución en la demanda del mismo. Es decir, que se produzca una huida del dinero, una súbita caída de la demanda de dinero puede ser causada, por ejemplo, por la desconfianza de los ciudadanos en la economía y su economía local. Ahora, centrándonos en el tema central de la inflación peruana, se demuestra que esta sí está estrechamente relacionada con el concepto económico de la oferta y demanda, ya que la oferta y la demanda son los dos principales factores que determinan los precios de los bienes y servicios en cualquier economía. En el caso de la inflación en relación con la oferta y demanda es crucial, porque por ejemplo, no, si hay una fuente de demanda de viviendas en el Perú, pero la oferta de viviendas disponibles es limitada, los precios de las viviendas pueden aumentar, lo que a su vez puede contribuir a la inflación. Por otro lado, la inflación también puede ser causada por factores relacionados como la oferta, ¿no? La revista de la Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos analiza la relación entre la inflación en el Perú y la política monetaria. En Perú se ha observado una tendencia de baja inflación en los últimos años y que ha llevado a la necesidad de replantear la política monetaria para mantenerla dentro de los límites establecidos. La revista destaca que en Perú se han implementado diversas medidas de política monetaria para controlar la inflación, como ajuste de la tasa de interés, el cambio entre los requerimientos de canje bancario, entre otros. Estas medidas han buscado mantener la inflación dentro del rango meta establecido por el Banco Central de la Ciudad del Perú, el BSRP. También se menciona que a pesar de la baja inflación, aún existen los desafíos y riesgos que podrían afectar la estabilidad económica del país. En última instancia, el Fondo Monetario Internacional, FMI, discute la relación entre la inflación y la política fiscal, así como su impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad. Este destaca cómo la política fiscal puede ayudar a controlar la inflación. La inflación ocurre cuando un aumento sostenido y generalizado de los precios. El artículo sostiene que una política fiscal prudente puede contribuir a controlar la inflación a través de medidas como la reducción del gasto público, la eliminación de los déficits fiscales y una gestión adecuada de la deuda. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú analiza la relación entre la inflación peruana y el concepto económico de la política fiscal. En cuanto a su relación entre la inflación y la política fiscal en el Perú, podemos decir que pueden tener un impacto en la inflación a través de diversos canales. Por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto público de manera excesiva, puede presionar la demanda agregada y generar presiones inflacionarias. También destaca en la importancia de mantener una política fiscal prudente y sostenible para evitar efectos negativos en la inflación. Ahora vamos a hablar sobre otro
punto muy importante que es la inflación peruana desde la perspectiva macroeconómica. La inflación desde la perspectiva macroeconómica se refiere al aumento generalizado y sostenido del nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo prolongado de tiempo. Es un fenómeno que afecta a todos los agentes económicos y tiene consecuencias significativas en la economía. La inflación tiene implicaciones para la economía general. Por un lado, puede reducir el poder adquisitivo de los consumidores, disminuir los ahorros y dificultar la planificación financiera. Por otro lado, una tasa de inflación moderada puede ser beneficiosa para fomentar el gasto y estimular la economía. Un informe realizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, analiza la economía peruana desde una perspectiva macroeconómica, ofreciendo una visión detallada de la inflación en el Perú. De acuerdo al informe, la inflación en Perú ha sido relativamente baja en los últimos años. En 2019, la inflación fue de 1,9%, mientras que en 2020 se esperaba que sea de un 2,1%. El informe también destaca que la inflación en Perú ha sido impulsada principalmente por factores externos como los precios internacionales de los alimentos y los combustibles. Ahora bien, veamos otro punto que es importante, que es la inflación peruana desde la perspectiva microeconómica. La inflación desde la perspectiva microeconómica implica el estudio de los efectos de los cambios en los precios de bienes y servicios a nivel individual o de mercado. La microeconomía se enfoca en el comportamiento de los consumidores, productores y empresas en el mercado, así como los agentes que toman decisiones económicas. Estos, algunos temas que podrían discutirse de la perspectiva macroeconómica sobre la inflación incluyen los efectos del comportamiento del consumidor, los efectos sobre el costo de la producción, los efectos sobre el ingreso real y los efectos sobre el ahorro de inversión. Un análisis realizado por la Universidad del Pacífico analiza la inflación reciente en Perú desde una perspectiva microeconómica y plantea la pregunta de que si la inflación observada en el país es un fenómeno sostenido o transitorio. Comienzan definiendo la inflación como un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un periodo prolongado, lo mismo que ya lo mencionamos al inicio, ¿no? Luego esta universidad examina los factores que han contribuido al aumento inflacionario en Perú, como el incremento de los precios de los alimentos, la depresión de moneda local, entre otros. Destacan que la inflación en Perú ha sido impulsada principalmente por factores de oferta, como las interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia del COVID-19. Estas interrupciones han llevado a la disponibilidad de ciertos productos y han llevado a un aumento de precios. En relación a las empresas, el artículo resalta que la inflación puede afectar negativamente sus costos de producción y reducir su margen de ganancia. Además, la incertidumbre inflacionaria puede dificultar la planificación, la toma de decisiones e intervención. Bien, de una manera más resumida o en general, de todo lo expuesto de este informe, podemos decir que concluimos, ¿no? Concluimos que la inflación en el Perú es un fenómeno económico que se refiere al aumento sostenido y generalizado en el proceso de los bienes y servicios en el país, donde se relaciona con la escuela monetarista que es desarrollada por Milton Friedman, donde sostienen que la inflación es causada principalmente por un crecimiento excesivo de la oferta monetaria, y se relaciona con los conceptos económicos que es la oferta y demanda de bienes y servicios, la política monetaria y la política fiscal. Y también desde una perspectiva microeconómica, la inflación peruana afecta a los agentes económicos individuales como los consumidores y las empresas. Y desde una perspectiva macroeconómica, esta inflación tiene impactos en variables macroeconómicas, macroeconómicas como el crecimiento económico, el empleo, la distribución de ingresos. En un momento descontrolado en el precio, puede frenar el crecimiento económico y afectar negativamente en el nivel de empleo. Muy bien,